e India. En este caso que nos acompaña, como lo mencionaba antes, el profesor Sergio Cesarín, que es el coordinador del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de nuestra universidad, y el director de la carrera, Carlos Moneta, el director de la maestría, para que hagan la apertura de esta conferencia y lo presenten a nuestro disertante. Adelante. Bueno, me toca a mí, Ramiro. Adelante, Carlos. Bueno, ante todo, Enrique, un muy fuerte abrazo virtual. Igualmente, Carlos. Estamos hoy en Argentina en un día de diluvio, de lluvias muy intensas. Pero aparte de la lluvia de la naturaleza puede haber, en este caso va a haber, gracias a ti, una lluvia intelectual, una lluvia de conocimientos. Y ya todos ustedes, los que hoy están escuchándonos, participando, lo van a poder comprobar rápidamente. Bueno, ante todo, una muy rápida y muy corta introducción porque su currículum es muy largo. Ante todo, la presentación de un amigo, de un colega que respeto y admiro, que tiene un papel muy especial en América Latina, más allá de su aporte directamente académico, que quiero resaltar desde el inicio. Él ha creado una red que ahora es la red más importante, en mi entender, de estudios sobre China que hay en América Latina, y que es el cual es coordinador, pero es creador de esa red, que es la red académica de América Latina y China. El doctor Dussel Peters estudió y llevó a cabo sus estudios de posgrado de economía y recibió su título de doctor en la Universidad de Notre Dame, universidad con la cual yo tengo algunos contactos también con profesores, tengo un muy buen recuerdo de ella. Es profesor de tiempo completo de la División de Estudio de Posgrado en Economía de la UNAM. Es el coordinador del Centro de Estudios China, China-México en este caso, de la Facultad de Economía, y como les planteé al principio, es coordinador de la red académica de América Latina y China. Para que tengan ustedes una idea, un pequeño aviso, y para que tengan ustedes una idea de la dimensión de esta red, que en más de una década ha creado una red impresionante que cubre más de 200 especialistas en la región y por supuesto de Asia y de otras regiones, con reuniones durante el año muy importantes. Acaban de celebrar una hace pocos días atrás, donde tuvieron 110 papers elegidos de presentación y 6 conferencias, digamos, extraordinarias, y una cantidad de eventos, de subeventos de ese tipo. Eso les da una idea de la dimensión de lo que se está haciendo. Y en esto está Enrique desde el principio como motor fundamental. Para completar su pequeña presentación, es miembro del Sistema Internacional de Investigaciones en los altos grados de México, nivel 3. Es autor de libros, de artículos sobre organización industrial, y trabajó mucho en su primera etapa sobre estos temas, sobre cadenas de problemas de las cadenas de valor globales, y luego se centró en los estudios de China, sobre todo de la parte económica, demográfica, de inversiones, de finanzas, etc. Y tiene libros publicados y artículos en castellano, en inglés, en chino y ¿qué más? Chino, castellano, inglés, y en alemán. Así que dicho esto, los dejo entonces con el doctor Enrique Dussel Peters, que va a hablar sobre implicaciones para América Latina de la confrontación China y Estados Unidos. Entiendo que de alguna manera, Enrique, si no, corrígeme, estás referido a un libro que acabas de publicar y que creo que toca esos temas porque no lo he podido leer todavía. Con ustedes, el doctor Peters. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo también a Sergio, que por ahí ha de andar. Y bueno, muy agradecido con la UNTREF. Estuve todavía hace un año con ustedes ahí en la UNTREF, así es que bueno, me une una gran cercanía y amistad
con la UNTREF. Carlos, solo para aclarar, y dado que yo me retrasé 10 minutos, mea culpa, ¿con cuánto tiempo cuento? Yo me ajusto, ¿qué es lo que estaba previsto en términos del tiempo? ¿Tengo que 45 minutos, media hora? ¿Qué es lo que sería idóneo? El país está bajo un sistema muy rígido de libre mercado en este momento, como te lo has enterado, razón por la cual tienes plena libertad de palabra. Yo pienso que puedes hablar 45, la idea es que hable por lo menos 45 minutos, porque sé que cada palabra tuya y vale. No se lo doy gratis a todo el mundo. Y luego, a ver, sí, trataremos, Ramiro, tratar de juntar, digamos, algunas preguntas que haya, y nosotros trataremos de hacer con Sergio un pequeño cierre muy cálido. Así que adelante. No, te agradezco. Entonces, bueno, agradecido de nuevo y miren, voy a tratar acá de presentar la pantalla. A ver, ¿se ve la pantalla? Aún no. Aún no, compartir. A ver, la verdad es que no soy demasiado... Quizás la ventana, sí, compartir la ventana. Ahí se está presentando, ahora sí. ¿Ver la presentación de PowerPoint? No. Sí, si la tiene previamente abierta, la presentación mejor. Así sí, después tengo otra pantalla acá. A ver, digo, hay vida sin PowerPoint. ¿Ahí se ve algo? Estamos viendo, no estamos viendo la presentación, estamos viendo... A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, y si no, a ver, compartir esta ventana. Ahí ¿se ve la presentación? No. Es que no sé cómo decirle que vea la otra. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas. A ver, ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Último intento, compartir esta ventana. Bueno, lo hacemos sin PowerPoint, y yo... Pero mientras tanto, Enrique, usted comience, yo lo voy a ir abriendo y presentando desde mi computadora. O sea, si quiere comenzar, no hay problema. Mientras tanto, voy a compartir. Ahí le digo a mis estudiantes, siempre hay vida sin PowerPoint, así es que no hay problema. Y lo recibirán a los interesados. Miren, yo quisiera, en aras de llegar a la pregunta y al título de la presentación, me gustaría compartir con ustedes primero algunos breves antecedentes en aras de compartir algunos de los resultados en los últimos meses, yo les diría, por parte de la red, y para entender, me parece a mí, las dimensiones del trabajo que se viene haciendo con todo un grupo amplio de investigadores, 4 o 5 temas en donde quisiera simplemente empaparlos, ¿no? Y después 3 o 4 conceptos que me parece que son relevantes para entrar al tema de las implicaciones de esta confrontación actual, ¿no? Verán en el PowerPoint, yo los invito, Carlos amablemente hacía referencia a este seminario de la red acaba de tener ya más de 700 miembros, de las Malvinas a Tijuana, con colegas de una cantidad de lugares. El próximo 26, 27 y 28 será este 7º seminario, 110 ponencias con miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de partidos comunistas, cubanos, chinos, venezolanos. Esto ya no se puede hacer en Estados Unidos, tampoco se puede hacer en China, y estamos muy orgullosos de una heterogeneidad donde lo de menos es ser pro-chino o contrario a China, pero hay que meterse a los temas a profundidad, como lo han venido haciendo colegas como Sergio y Carlos, entre otros.
Está abierta la convocatoria del programa de becas del Sechimex, por ahí Sergio ha participado en esto. Los invito mucho a participar en este programa de becas. Va a estar abierto hasta el 13 de la convocatoria, hasta el 13 de junio. Ojalá se interesaran algunos de los asistentes. Y por último voy a hago énfasis en este reciente documento que salió el martes, hace 3 días, por parte de la CEPAL, las relaciones entre América Latina y China, áreas de oportunidad para un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, que acabo de publicar la CEPAL en aras de acompañar esta cuarta reunión ministerial que se llevó a cabo, del Foro CELAC China, que se llevó a cabo en ¿cómo se llama? En Pekín, y que pudiera ser de interés para algunos de ustedes. Soy el autor, así es que encantado ahí de recibir comentarios y demás. Creo que es un documento interesante y relevante, ¿no? Hay algunas referencias adicionales que cuando reciban el PowerPoint lo podrán encontrar. Algunos antecedentes, ¿no? Y esto partiendo de mi experiencia personal para analizar el tema, ¿no? Yo no soy sinólogo, ¿no? Yo respeto mucho a los sinólogos, sé que hay gente como Sergio y muchos otros acá, colegas, Flora Botton, el recién fallecido Eugenio Anguiano, en fin, que hablaban chino y tienen un profundo conocimiento de la cultura, incluso de la lengua china, etcétera. Yo tendría la creciente hipótesis de que China no es un tema para sinólogos, ¿no? Sino que es un tema crítico para cualquiera que le interesan las ciencias sociales en América Latina, y espero ahondar al respecto. Yo lo digo siempre con mucho cariño, con una dosis de sarcasmo. Me hacen pedazos porque yo no hablo chino, pero bueno, un buen sinólogo empieza 1000 antes de Cristo, y si no llega 1000 después de Cristo, pues no pasa nada, ¿no? Nosotros empezamos en 2025, y si no llegamos a 1000 después de Cristo, tampoco me quita el sueño, ¿no? Sin embargo, China y el continente chino, ¿no? Tiene una complejidad semejante a la de América Latina y el Caribe, ¿no? Es decir, requiere una profundidad particular en economía, pero en otras ciencias sociales. Nos encantan ahí estos bancos de datos de los World Development Indicators, ¿no? Donde tienen el PIB per cápita y bicicletas per cápita, y uno puede asociar y hacer econometría, etcétera, etcétera, de 200 países, de A, Afganistán, a Z, Zambia, en medio está China, y bueno, pues es uno más de los 200 países. Eso no es suficiente hoy en día. Es indispensable dedicarle, profundizar, investigar, invertir en el tema de China, y esa es la razón por la cual, desgraciadamente, en fin, de 100 pláticas que uno da y con 200 estudiantes, pues el 0.x% de los investigadores estudiantes se emociona sobre el tema de China, porque requiere de una inmersión que en el corto, a veces incluso en el mediano plazo, pues no rinde frutos, porque hay que leer, revisar, profundizar, integrarse, etcétera, etcétera, y el resultado usualmente es, mira qué interesante, mañana te hablo, ¿no? Y pues ahí quedó en el mañana, ¿no? 4 o 5 temas que quisiera compartir con ustedes. Tengo acá enfrente mío una gráfica, ojalá que me la crean, pero sin gráfica no hay problema alguno.
Un tema relevante para comprender la relevancia de China en un tema que creo que va mucho más allá de China, ¿no? En recientes trabajos que hicimos y que publicamos ahí en los cuadernos de trabajo, el Sechimex, con base en matrices de insumo-producto y demás, calculamos con base en la OCDE y en la Organización Mundial del Comercio, que tienen ahí matrices de insumo-producto y el impacto del comercio neto por países, entre otros, calculamos que para el largo periodo 1995-2021, más de un cuarto de siglo, China generó en América Latina y el Caribe 8.1 millones de empleos, ¿no? Periodo largo. ¿Qué significan estos 8.1 millones? Según las mismas fuentes, estos 8.1 millones representan casi el 15% del empleo generado en América Latina y el Caribe. Ojo, no todos los países de la región cuentan con matrices de insumo-producto, hay todo un debate técnico, etcétera, pero de nuevo, casi 1 de 6 empleos generados en América Latina están asociados con China. 85% vía comercio neto. Es un cálculo medianamente sofisticado, no es de que exportaciones generen empleos e importaciones reduzca el empleo, sino que hay diferentes tipos de comercio intermedio, de bienes de capital, finales. Bienvenidos a una discusión, ojalá me la crean medianamente. De estos 8.1 millones de empleos, 85% del empleo es vía comercio neto. Yo les recuerdo, en estos 25 años, pues a mediados de los 90, China no pintaba en las estadísticas de la región. Desde 2019, según el documento de la CEPAL, China es el segundo socio comercial de la región. Ha habido un incremento impresionante. Y 85% del empleo generado, la siguiente, por favor, 85% generado vía Rodrigo, creo, ¿verdad? Sí, otra más, 3 o 4 más adelante. Entonces, no, pero bueno, otra más hasta la primera gráfica. Entonces, 85%, ahí, por favor, 85% del empleo generado vía comercio neto, 8% vía proyectos de infraestructura y 7% vía inversiones. OFDI es anglicismo para Outward Foreign Direct Investment, y para distinguirlo de FDI o IED, inversión extranjera, los flujos que entran al país. Es decir, al que le interese el tema del empleo, que espero que seamos unos cuantos en América Latina, no necesariamente sociólogos, 1 de 6 empleos están asociados con China. En el estudio verán un análisis de 34 sectores para países, incluyendo Argentina. Argentina es de los países más beneficiados, México o Brasil es el más beneficiado, México el menos beneficiado, por no decir perjudicado. Entonces, bienvenidos a un análisis social, socioeconómico, etcétera, etcétera. Sobre el empleo, no tiene que ser uno sinólogo, ¿no? Al que le interese el tema del empleo, más les vale estar medianamente enterados e interesados en China, ¿no? Para este 85% es posible incluso hacer una comparación entre países. Solo hicimos la comparación entre China y Estados Unidos. Para este largo periodo, 95-2021, China generó más empleos vía comercio neto que Estados Unidos, ¿no? No estoy diciendo ni bueno ni malo, sino que estoy diciendo, este es un temazo del cual en América Latina y el Caribe, ojo, también en China, pues no hay investigación, no hay mayor interés. Interesados en el tema del empleo, les junto un edificio. Vinculados por países, etcétera, muy poco. La siguiente, por favor.
Un segundo tema que quisiera compartir, bueno, por ahí no se ve, pero ojalá y me lo crean, les vamos a enviar. No, regresémonos al primer signo de admiración. Un segundo tema, un segundo tema es el tema de la inversión china, ¿no? Desde 2017, en la red ALC China, creamos un monitor de la OFDI China en América Latina. OFDI, de nuevo, es este anglicismo, es un documento, 10 páginas, publicado en español, en inglés y en chino, para los que quieran mejorar su chino, ¿no? Acompañado de un banco de datos. Mientras hablamos, sí se ve, creo que el portal, pueden bajar un banco de datos que nos cuesta miles de horas y que con un par de clics pueden bajar. Esto es de la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque la siguiente, aunque no, tendrán que creerme o no, pero yo los invito a que argentinos utilicen el banco de datos, ¿no? Hay metodologías diferentes para registrar la inversión extranjera directa, al igual que hay debates sobre el Producto Interno Bruto, la inversión, el consumo y demás. En las estadísticas oficiales chinas, que yo sepa, argentinas, las mexicanas y de otros países de América Latina, solo se registra la nacionalidad del capital según el último lugar de donde proviene la inversión. Es decir, si una empresa de Shenzhen invierte en Mendoza, le da 3 vueltas al mundo por cuestiones fiscales, por cuestiones que lo que ustedes quieran, termina en Santiago de Chile y desde Santiago ingresa a Mendoza, esa inversión es definida y registrada como una inversión chilena, no china, ¿no? En el trabajo que nosotros hacemos en la red, no nos importa cuántas veces le da al mundo o cuántas vueltas les da al mundo la inversión. Yo sé, ese call center en Querétaro es chino, y yo no me van a dar siquiera la información de dónde vino, etcétera, etcétera, y eso afecta el registro y las estadísticas. En el caso de México, yo lo invito a que argentinos hicieran lo mismo. Es muy fácil hacerlo, realmente no requieren doctorado en Excel y tiene enormes implicaciones. En el caso de México, para que tengan una idea de las dimensiones que tiene el uso del registro de estadísticas según diferentes metodologías, no es que alguien sea mentiroso, sino que son metodologías diferentes. En el caso de México, la Secretaría de Economía define, o bajo sus estadísticas, determina que la inversión extranjera directa china fue de 2.900 millones de dólares hasta 2024. Según nuestras estadísticas, la inversión china fue de casi 25.000 millones de dólares, es decir, 850% más. Sería interesante, sería muy fácil hacer el ejercicio para el caso de Argentina. No lo voy a hacer yo en Argentina, en frente de argentinos, me van a comer vivo, así es que mejor que lo hagan ustedes. Diferenciar, ver entre las estadísticas oficiales, incluso del MOFCOM, las argentinas y las de la red, ¿no? 850% más. Eso significa que en los debates actuales con el presidente Trump, bueno, pues la presidenta, sobre todo Marcelo Ebrard, cuando vaya a Washington, podrá decir, mira, no te preocupes, en las inversiones chinas, con base en mis estadísticas, China es el inversionista número 17, realmente muy lejano a los principales inversionistas. Según nuestras estadísticas, China es el 6º principal inversionista y creciendo muy rápido, ¿no? Ahí la reacción en Washington pudiera ser diferente. La invitación a integrarse a estos debates, discusiones, metodológicos, estudios de caso, cadenas globales de valor, etcétera. La siguiente, por favor.
Ramiro, tampoco se ve, pero bueno, espero que me crean. Tercer tema al que los invito, el tema de los proyectos de infraestructura. Desde 2020, en un par de semanas vamos a publicar el monitor de la infraestructura china en América Latina 2025, también en chino, español, inglés, con un banco de datos. Acá no existe, yo les diría, no existe diferencia con otro banco de datos porque no existen estadísticas públicas, ¿no? En América Latina, ni por los gobiernos latinoamericanos, por país, ¿no? ¿Cuántos proyectos suizos, alemanes, chinos, estadounidenses y españoles o brasileños existen, ¿no? Al 2024 existen por el momento más de 300 proyectos de infraestructura que han generado casi 1 millón de empleos por más de 150,000 millones de dólares. Si ustedes ingresan al portal del monitor de la infraestructura, pueden bajar con un par de clics el archivo para cada uno de los 300 proyectos de infraestructura, incluyendo los argentinos y de otros países. Llevamos ya 3, 4 libros sobre casos de estudio en Argentina, en Costa Rica, en México, proyectos de infraestructura de China en América Latina. Es un tema de la mayor relevancia, como lo veremos en un momento. Otra más, por favor, Ramiro. Publicamos esto en 2018 con la Universidad de Pittsburgh, lo pueden bajar gratuitamente del portal de la red. Otra más, Ramiro, y yo les diría un cuarto tema vinculado con los proyectos de infraestructura. El libro lo sacamos en el transcurso del 2024, un tema que tiene que ver con esta discusión de la iniciativa de la Franja de la Ruta, el tema de la relación de people to people, ¿no? De gente. Y cómo China está hoy en día impactando la cotidianidad latinoamericana. De nuevo, no estoy diciendo bueno ni malo, sino que estoy diciendo, imaginémonos, hagamos un video, sería un video muy divertido, un video de un día sin China en América Latina, ¿no? Estaríamos caminando descalzos, sin ropa interior, no podríamos tener este diálogo porque buena parte de las antenas son chinas, los puertos y aeropuertos no funcionan, etcétera. El tema de infraestructura y cotidianidad, vía migración, vía arte culinario, y son 13, 14 capítulos sobre un tema que tiene, me parece a mí, que un enorme potencial en China, en América Latina, entre otros. Otra más, por favor, Ramiro. Si uno... otra más, bueno, no importa, porque de todas formas, si uno usa este banco de datos de los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, uno se encuentra con bastante sorprendentes resultados, porque uno puede de nuevo sumar, restar, dividir, etcétera, por país, por sector, etcétera. Con base en la información hasta 2024, uno se encuentra que el 53% del monto de los proyectos de infraestructura de China en América Latina, ¿cómo se llama? 53% es en proyectos verdes, ¿no? Me pregunta ahí alguien sobre el banco de datos, ingresan a la red ALC China, hay una cosa que se llama monitor, y ingresan o al monitor de la OFDI, de las inversiones, o al monitor de la infraestructura, y pueden ver los reportes en las respectivas lenguas, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, usando este banco de datos, uno se encuentra con el sorprendente resultado, no obstante múltiples acusaciones, de que más de la mitad de los proyectos de infraestructura de China en América Latina son no fósiles, hidroeléctricas, energía solar, eólica, nuclear, entre otras. Habrá que debatir si eso, por lo pronto, no
estoy seguro, me parece, no llega a ser renovable, hay todo un debate ahí al respecto. Penúltimo tema al que invito, o último tema al que invito a integrarse. Sacamos en la red hace fue finales del 23, inicios del 24, sobre el tema prácticamente desconocido. Sí, China invierte en América Latina y venimos trabajando hace 15 años al respecto. ¿Qué creen? América Latina invierte en China, ¿no? Entonces, un libro pueden bajarlo con un par de clics en las publicaciones de la red. 15 empresas de estas translatinas o multilatinas latinoamericanas que llevan invirtiendo más de 20 años en China. El documento ha sido hasta sorprendente para muchos colegas chinos que me decían, oye, te equivocaste de título, son las inversiones chinas en América Latina. No, también existen todo un grupo de empresas. Simplemente yo les diría, para enriquecer la discusión, ¿no? De que no es solo China en América Latina, sino que hay migración, hay inversiones y hay una serie de actividades latinoamericanas en China. No estoy diciendo bueno ni malo, sino que los estoy invitando a integrarse, ¿no? Segundo tema, entonces estos son temas, yo les diría, a los que invitaría a integrarse. Me parece que hay una gran, ¿cómo decirles? Hay una gran dinámica en este próximo seminario de la red ahora en 10 días. Van a encontrar 110 investigadores presentando temas sobre historia, cultura, aprendizaje del chino, etcétera, etcétera, también sobre algunos de estos temas. La siguiente, Ramiro, por favor. Brevemente, yo les diría, sorprende, acabo de publicar un libro en Linn & Reiner donde hay un capítulo sobre este tema, el tema institucional. La siguiente, Ramiro, por favor. Llama la atención el pobre nivel de las instituciones latinoamericanas y chinas sobre América Latina, ¿no? De nuevo, si uno ve el reciente documento de la CEPAL, creciente presencia china en comercio, en inversiones, en proyectos de infraestructura, etcétera. Sin embargo, las instituciones públicas, privadas, del legislativo y académicas que se dedican 26 horas diarias a China son muy poquitas. En el caso de México, sorprendentemente en los últimos años, cada vez menos. Había el ITAM, tenía cierto expertise sobre China, desapareció. No el ITAM, sino que el expertise sobre China. La Universidad de Colima tenía cierto expertise, ha ido con tendencia a la baja, y hay toda una discusión con gente del SSRC, algunas tesis de doctorado, un trabajo de Andrés Servin al respecto, que reflejan, en el mejor de los casos, siendo diplomático, que existe una gran brecha entre la dinámica socioeconómica, ¿no?, entre América Latina y China, y las instituciones públicas, privadas y académicas. La siguiente, Ramiro, por favor. No voy a tener tiempo, no viene al caso, pero yo les diría simplemente en general, otra más, Ramiro, de que si uno hace una evaluación cualitativa de las instituciones que se dedican a China en América Latina, pues existe muy poquito, ¿no? Existe este foro CELAC China con una presidencia pro tempore. Eso significa hoy en día, en estos días, esta semana, Colombia recibe la Secretaría Técnica y la presidencia de Honduras, ¿no? Pero no existe ningún tipo de capacitación profesional, no obstante la enorme complejidad de proyectos hidroeléctricos, de infraestructura, de inversión, etcétera, etcétera. Colombia aprenderá en 6 meses, tendrá 3 meses de trabajo y en los últimos meses tendrá que entregar la presidencia al siguiente país latinoamericano, ¿no? Entonces,
pobres instituciones. El legislativo brilla por su ausencia en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, y las instituciones privadas regionales, con una gran excepción, el Consejo Empresarial Brasil-China, ¿no? Ese sí es una institución seria. Ojo, son poquitas empresas, todas exportadoras, todas están de acuerdo en que China es un mercado de exportación relevante, ¿no? Entonces, con Vale, Marco Polo y 4 o 5 otras empresas tienen financiamiento a diferencia de muchas otras empresas. De otra forma, en Argentina, en Brasil, en México, en Centroamérica, etcétera, las instituciones privadas son de muy bajo nivel, por no decir de baja calidad. No conocen siquiera su propio sector en algunos casos, ¿no? La siguiente, por favor, Ramiro. Diría que hay cierto liderazgo académico, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos gritamos, nos hemos peleado, nos volvemos a encontrar, nos lloramos, nos reímos, nos emborrachamos, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Hay un grupo de instituciones, seguramente se me escapan muchas, pero son sorprendentemente pocas las que se dedican a China, no a Asia o Asia-Pacífico, ¿no? Siempre digo que con cada estudio que hacemos sobre China, entendemos menos a China, ¿no? Imagínense si ahora hacemos un estudio, un instituto, centro de estudios asiáticos, que incluya Rusia, Japón, para algunos hasta Israel pudiera ser parte de Asia, y en medio está China, es una locura, ¿no? Entonces, en fin, no es suficiente lo que existe, existen esfuerzos importantes como en Argentina, vía la UNTREF y otros proyectos, pero claramente no es suficiente, no estamos al nivel institucional de lo que deberíamos estar estudiando sobre China. Otra más, por favor, Ramiro, y dejo este tema institucional, otra más. 2 o 3 conceptos y con eso prácticamente estaría terminando la presentación, y el tema de la confrontación actual y el impacto que tiene en América Latina y en México, ¿no? Es indispensable proponer, discutir un grupo de conceptos para comprender a la República Popular China en la actualidad y no caer en la descripcionitis, ¿no? Se podrán imaginar, si ustedes ingresan al portal del Sechimex y de la red, tenemos gigas de información de comercio para dormir a cualquiera, ¿no? Que en marzo las importaciones de China provenientes de Argentina, en marzo cayeron 3% y en abril subió 4%, y esto se puede hacer para 20,000 productos. Imagínense, ¿no? Yo diría es la trampa de la descripción, ¿no? La mayoría de las presentaciones, el PIB en el primer trimestre subió y se espera que en el segundo suba, y según el World Economic Forum en el tercer trimestre va a subir, pero y si no sube, baja, etcétera, etcétera. Cantidad de cantinfleadas, diríamos acá en México. Un par de conceptos que me permito proponerles, la siguiente, Ramiro, que pueden poner cierto orden, me parece, en una discusión. Y que verán en este documento, en este libro reciente con Linen Reiner. El primer concepto que me permito poner a su consideración, sin adjetivos, no estoy diciendo bueno, malo, si es sustentable, si son, buscar China desde 2013, con la presidencia de Xi Jinping también, con la primer propuesta de la iniciativa de la Franja y la Ruta, inicialmente se llamó de una franja y una ruta, en el camino en los últimos años ya le corrigieron y le pusieron la iniciativa de la Franja y la Ruta, no hay solo una, ¿no? Yo creo que es inteligente. China, a diferencia...
A diferencia de otros países, me parece que crecientemente está proponiendo un proyecto de globalización diferente al que hemos vivido en los últimos 70 o 80 años con la firma y el encuentro de Bretton Woods, como se conoce en 1944 y desde entonces. Hay un grupo de instituciones, para el caso de América Latina, el foro CELAC China, pero también instituciones con otras regiones latinoamericanas. El concepto de una comunidad con un futuro común es importante, no es un proyecto solamente económico. Los institutos Confucio, por ejemplo, en América Latina, entiendo que existen más de 150 institutos Confucio, como los Goethe y las alianzas francesas, etcétera, etcétera. Son importantes, son instituciones públicas que buscan transmitir lo que es la geografía china, lo que es la lengua china, lo que es la cultura, historia china. Ojo, es la versión pública, pues es lo mismo en el Instituto Goethe, pues van a escuchar la versión pública del gobierno alemán, lo mismo va a ser en los institutos Confucio. En fin, una participación en los BRICS muy significativa, en el G20 y cuando sea necesario una participación en el G2, ¿no? El G2 que no existe formalmente, pues es lo que pasó ahora hace algunos días en Ginebra, la relación de Estados Unidos con China. Oye, ¿y dónde quedó la relación sur-sur? Pues si es necesario será el G2 Estados Unidos con China. Muy relevante dentro de esta propuesta es la cooperación en el largo plazo, es decir, al 2035, al 2050, una propuesta de largo plazo es particularmente relevante en la actualidad, donde, en fin, con estas erráticas órdenes ejecutivas desde el 20 de enero de este año, en fin, pues lo que antes era corto plazo, pues ahora es largo plazo, ¿no? Es decir, las cosas para el próximo lunes te impongo, el martes si no haces te vuelvo a imponer, hay largo plazo son 90 días, negociaciones de 90 días de Estados Unidos. Acá se está planteando la iniciativa de la Franja y la Ruta en el largo plazo. ¿Cuáles? Yo les invitaría a considerar la propuesta de contenido de este proyecto de globalización. El principal concepto es la interconectividad en esta iniciativa de la Franja y la Ruta, que yo traduciría en proyectos de infraestructura. Me parece que los proyectos de infraestructura son un elemento crítico para entender la erradicación de la pobreza en China, la pobreza absoluta en China, para comprender también el proceso de escalamiento tecnológico en China vía proyectos de infraestructura. E ideológicamente no es irrelevante. Algunos de ustedes conocerán la discusión, debates con Dani Rodrik, Stiglitz, entre otros, críticas a la globalización que pareciera haber beneficiado al 1% de la población, al 10% de la población. Bueno, lo que está proponiendo China son masivos proyectos de infraestructura que van a afectar el 99% de la población. Metros, aeropuertos, wifi, escuelas, hospitales, etcétera. No es casualidad que sea el núcleo de la iniciativa de la Franja y la Ruta y lo más sofisticado en la relación entre América Latina y el Caribe con China, ¿no? Es mucho más sofisticado un proyecto de infraestructura y no una hidroeléctrica o la renovación de una línea del metro a importar unas baterías legal o ilegalmente. Un proyecto de globalización alternativo, contrario, diferente al que hemos vivido, yo les diría, bajo la hegemonía estadounidense,
fundamentado en la liberalización de bienes, servicios y de capitales, ¿no? Son dos proyectos de globalización diferentes. Vuelvo al tema en un momento. La siguiente, por favor, Ramiro. Segundo concepto que yo invito a considerar, el concepto del sector público en China. Me parece un concepto fascinante, como una institución que yo con certeza no existe en América Latina y el Caribe, y no conozco que existiera en otro lugar. El sector público hoy en día en China es la suma del gobierno central, ciudades, provincias y municipios, con dos factores fascinantes, me parece a mí. Por un lado, un factor de violenta, profunda competencia. El sector público compite con sí mismo, ¿no? Empresas del gobierno central, de ciudades, municipios y provincias en la cadena global de valor del turismo, de autopartes, electrónica, telecomunicaciones, etcétera, empresas que compiten entre sí. Y un segundo factor, que es el factor, yo les diría, de coordinación en el corto, mediano y largo plazo bajo el Partido Comunista de China. Así funciona la China, yo les diría, del 2025 y desde 1949. ¿Por qué es relevante esta institución del sector público? Este sector público en la actualidad, en los 2020s, tiene la propiedad de alrededor del 45% del Producto Interno Bruto. Es decir, gobierno central, ciudades, municipios y provincias tienen la propiedad de la economía más dinámica en los últimos 45 años, de casi la mitad del Producto Interno Bruto. No existe ninguna otra economía de las principales 10 o 20 donde el sector público tenga propiedad de más del 3 o del 5% del Producto Interno Bruto. Yo por eso hablo por ahí de la omnipresencia del sector público, ¿no? en China, con un elemento de competencia y un elemento de coordinación. En la cadena autopartes automotriz, ¿cómo se llama el principal productor de autos en China? Se llama BAIC. Poca gente se fija qué significa BAIC. BAIC significa Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad, no del gobierno central, de la ciudad de Pekín. Produce más autos que todo México juntos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a sumar 30,000 empresas propiedad de la ciudad de Beijing, muchas de estas grandes corporaciones transnacionales, bueno, pues uno se encuentra con un sector público altamente complejo. De ninguna forma en América Latina se puede copiar y pegar el caso de China, no viene al caso, pero yo sí invitaría a pensar en fin, en gobiernos socialdemócratas de izquierda, etcétera. Yo invitaría a pensar de que el sector público, por lo menos en China, juega un papel de enorme relevancia. En México tenemos dos empresas públicas, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y se acabó. Después de 40 años de privatización, las empresas públicas se acabaron, ¿no? Y yo les diría, la izquierda, alternativas a lo que se hizo durante 40 años, pues en el mejor de los casos son muy tímidas. No estoy diciendo que vayamos a copiar y pegar el modelo chino, pero el argumento de que todo lo que es público es corrupto, no es competitivo, es ineficiente, etcétera, pues la contraparte china se nos reirá en la cara y nos dirá, jovenazos, puede ser que en América Latina no es el caso en China. La siguiente, Ramiro. Acá yo simplemente lo que quisiera o a invitarlos es a considerar, a distinguir temas en el análisis sobre China. Algunas de las cosas que hemos aprendido en las últimas décadas en el análisis sobre China es
en contra, yo siempre digo con sarcasmo, de los jugos verdes, ¿no? Los jugos verdes son muy saludables, si uno le pone jugo de toronja o de naranja y nopales y jengibre, y es muy saludable, en realidad uno no sabe muy bien lo que se está tomando. Y entonces en los estudios hoy en día sobre China están crecientemente de moda los jugos verdes, ¿no? Empezamos con la Nao hace 500 años y terminamos con la 6G de Huawei para decir, hay que mejorar la cooperación con China. Carambas, pues eso lo sabía ya hace 500 años, ¿no? Hoy en día estamos en plena capacidad de hacer estudios sobre el tema de comercio. La próxima semana vamos a sacar en la red un libro sobre el impacto, imagínense, sobre el impacto local, territorial, de las exportaciones latinoamericanas a China, ¿no? Entonces se vincula comercio con las exportaciones de soya en las pampas argentinas. Uno de los capítulos de un colega argentino, y otros 6 o 7 capítulos. Comercio por cadenas globales de valor a 10 dígitos del sistema armonizado. Segundo tema, financiamiento. China se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de América Latina y el Caribe. Tercer tema, inversiones. WOFDI no tiene nada que ver con financiamiento, no tiene nada que ver con comercio. Cuarto punto, proyectos de infraestructura son diferentes a las inversiones, no a los jugos verdes, a juntar todo y al final terminar diciendo bastante poco. Penúltimo, la siguiente, Ramiro, penúltimo tema que invito a considerar es el tema de nuevas relaciones triangulares. En contra del concepto de la Guerra Fría o la nueva Guerra Fría, ¿no? Como algunos en relaciones internacionales rebuscan y retoman, ¿no? Que me parece poco innovador. Acá la propuesta es, las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, están en una sistémica confrontación, sistemas políticos diferentes, sistemas económicos diferentes, véase el sector público chino, y uno de los grandes debates y retos es ¿qué hacemos? Terceras regiones, países, África, América Latina, Vietnam, Uruguay o El Salvador. ¿Qué hacemos ante esta confrontación sistémica de los dos países, en donde, particularmente por parte de Estados Unidos, en los últimos 2 o 3 años, se exige prácticamente una relación de exclusividad? No quiero ver institutos Confucio, inversiones, proyectos de infraestructura chinos en México. No quiero ver a los chinos en el canal de Panamá. No quiero, la exigencia es creciente, no quiero ver a China en mi patio trasero, ¿no? América Latina y el Caribe. Nuevas relaciones triangulares. 2 más, Ramiro, y estoy prácticamente terminando. Una más ahí. Yo los invito al concepto del security shoring, ¿no? Están muy de moda los shorings, ¿no? Nearshoring, offshoring, onshoring, ally-shoring, friend-shoring, ¿no? Y cuando uno pregunta, excuse me, ¿de qué se tratan estos shorings, ¿no? Y el nearshoring, ¿no? En México masivamente, usualmente se te contesta de que es la relocalización de procesos. En América Latina y el Caribe y en México hemos vivido desde los 1960 relocalización de procesos. Eso no es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es desde 2022 con Janet Yellen, Jake Sullivan, la Casa Blanca, Biden, y ni hablar desde el 20 de enero del 2025, la decisión por parte del gobierno de Estados Unidos con Biden y con
Trump de que la seguridad nacional va a ser el supremo concepto en su relación con con China, y con enormes implicaciones para terceros países, Argentina, Brasil, México, Vietnam, etc. México, ¿te sumas a la estrategia de seguridad nacional en contra de China o estás en contra de ella, ¿no? Si ustedes revisan diversos escritos de Janet Yellen, del propio Biden, y ni hablar cada uno de las órdenes ejecutivas de Trump desde el 20 de enero, todas inician la seguridad nacional de Estados Unidos y por eso el tema de la migración, la seguridad nacional de Estados Unidos y el tema del fentanilo, la seguridad nacional, el tema del comercio, el tema de la inversión, etcétera. Es decir, otros aspectos de innovación, desarrollo tecnológico, tratados de libre comercio, están todos supeditados a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ojo, una bota, un calzado, puede convertirse en un tema de seguridad nacional, ¿no? Si le pones un clavo y va a ser usado por el ejército para ir a marchar a no sé dónde, se convierte en un tema de seguridad nacional. Ramiro, si avanzas 2 o 3 y ya estoy prácticamente terminando, otra más, la que dice condiciones hasta abril. La primera. Y entonces, ¿cuál es la...? No, esa es la segunda, dice 2, una antes, por favor. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación actual ante esta confrontación sistémica, ¿no? Yo les diría, en términos de resultados, acaba de haber hace un par de días esta reunión en Ginebra entre Estados Unidos y China, donde los aranceles recíprocos serán entre el 20 y el 30% para su respectivo comercio, que es altísimo. Yo les recuerdo, el arancel hasta 2024 a las importaciones chinas fue del 10% para todas las importaciones provenientes de China. México en 2024 pagó un arancel de 0.26% para todas sus exportaciones a China, ¿no? Entonces, de pronto, de hablar de aranceles del 25, 50% y más, es una locura. La situación, yo les diría, es altamente incierta. Para el resto del mundo y para China, pareciera que todos tenemos 90 días para negociar con la administración Trump. Si no se logra una negociación, la amenaza es de que Estados Unidos imponga los aranceles que amenazó el 2 de abril del 2025, para Argentina el 10%, para México superior al 20%, para China superior al 40%, etcétera, etcétera. Entonces, es una decisión realmente muy complicada. En México ya algunas plantas han empezado a hacer paros, a cerrar, porque no tienen claro cuánto van a pagar en la aduana, ¿no? Y no son empresas menores, sino que estamos hablando de grandes empresas transnacionales que están exportando desde México desde hace décadas, y si hoy exportan a Estados Unidos un auto, un monitor, una llanta o lo que fuera, pues no tienen información si van a pagar el mínimo del 10%, van a pagar 25% porque contienen acero y aluminio, o el 25% del sector automotriz, o va a ser una suma de todo y va a ser 60%. Entonces es altamente incierto, y si estás exportando millones y docenas de millones de dólares, algunas empresas no están en la situación de decir, bueno, pago acá un 60% de arancel. La siguiente, Ramiro, y con eso termino. Hoy en día, incluso con los acuerdos de Ginebra, yo les recuerdo, siguen habiendo productos chinos que están pagando un arancel superior al 145%.
¿no? Bajo Biden se aumentaron los aranceles a autos eléctricos, acero, aluminio, entre otros productos, a más del 100%, ya estaban pagando 10%, en fin, estamos hablando de condiciones realmente complejas. Me temo yo, y ante la confrontación sistémica entre Estados Unidos y China, que, en fin, no sobrevivirá el conflicto y la confrontación de Estados Unidos y China a todos los niveles, ¿no? Han cerrado 100 institutos Confucio, el turismo chino y estadounidense ha disminuido a niveles ínfimos de hace 4 o 5 años. El intercambio académico para invitar en Estados Unidos a colegas chinos, en la mayoría miembros del Partido Comunista de China, está prohibido, ¿no? Entonces, intercambios que se realizaban durante décadas, hoy en día se han vuelto prácticamente imposibles, ¿no? Entonces, no estamos solo hablando de autos eléctricos, semiconductores, la guerra comercial, sino que es una confrontación de corto, mediano y largo plazo, más allá de lo que se hubiera logrado en Ginebra hace poco, ¿no? Conclusiones, algunas conclusiones, bueno, si quieres dos más, otra más, yo les diría, es muy importante, ojalá y se pudieran integrar a los esfuerzos en Argentina, en Brasil, en México, a la red ALC, se pudieran integrar a estos esfuerzos que se vienen haciendo. No hay que reinventar la rueda, no hay que estar de acuerdo con los resultados sobre inversión, con el monitor, etcétera, pero les aseguro que se han logrado avances importantes, ¿no? Me parece que es importante contar con un grupo de conceptos para el análisis de China, si no vamos a caer de nuevo en puras descripciones. El nivel de análisis de los famosos think tanks en Washington es verdaderamente lamentable, ¿no? El famoso Atlantic Council, el Inter-American Dialogue, que le dicen el Inter-American Monologue, ¿no? Pero después el Woodrow Wilson Center y la Brookings Institution sobre temas sobre China y China, América Latina, es muy pobre, ¿no? Y desgraciadamente el auditorio, uno diría, en Washington, senadores, diputados, el propio gobierno, está mal informado, ¿no? Muchas de las publicaciones no reseñan a los organismos empresariales, a los gobiernos latinoamericanos, olvídense del sector académico, y reinventan la rueda en Washington con estos think tanks, con documentos, yo les diría que ya se han planteado hace mucho tiempo en América Latina, ¿no? Y yo diría, por último, revisen si pueden este documento de la CEPAL, de acompañamiento a esta cuarta reunión ministerial del Foro CELAC China de este martes, ¿no? Hay un grupo de propuestas también de modernización institucional del Foro CELAC China, esta presidencia pro tempore sin especialización técnica ante la creciente sofisticación de la relación entre América Latina y China, me parece que es totalmente insuficiente. Ahí hay que hacer un esfuerzo mayor. Y bueno, les aseguro que será un tema que no sobrevivirá, el tema de China en América Latina. No es amenaza, sino que puro realismo, ¿no? Ojalá pudieran participar en este 7º foro de la red ALC China. Muchas gracias, Sergio. Y con eso termino el monólogo. Excelente, Enrique. ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente. Bueno, primero, hola. 52 minutos, perdón. Bueno, por ser tú, no hay problema. Bueno, primero agradecerte el tiempo, la presencia, la exhaustiva preparación. Aquí hay para ti una buena y una mala noticia. La buena noticia, por supuesto, que te tenemos con nosotros con tanta gentileza y con tanta disposición, prácticamente como todos los años.
Y la mala noticia hubiera sido que si hubieras venido de manera presencial, acá llueve torrencialmente, con lo cual hubiera sido un fracaso que te hubiéramos ido a escuchar. Bueno, mientras funcione el internet, pues todavía. Así que estamos muy contentos por eso y te agradecemos A ver, bueno, tú sabes que aquí en Argentina estamos en una etapa un poco particular en la relación con China. Se me ocurren estos breves comentarios. Me adelanto un poco a Carlos, que seguramente tendrá también varios temas, puntos para comentarte. Hoy será una noticia de que, bueno, a ver, primero que lo hablé con nuestro querido colega Evan Ellis en Ecuador hace poco, le pedí por favor que hablara con el camarada Mauricio Claver y le dijera, no nos hagan jugar juegos de suma cero en América Latina porque no lo vamos a hacer. Primero porque no lo vamos a hacer porque, a ver, en última instancia, lo que puede generar eso son, o sea, el surgimiento de voces contrarias que, bueno, generan más inestabilidad en nuestro gobierno, que en última instancia son democracias muy vivas y a veces muy, digamos así, efusivas y efervescentes. Y lo segundo es porque no podemos. No podemos porque la relación con China, en distintos grados de nuestros países, ya es muy intensa. Entonces, que nos vengan a imponer, como tú dices, haga esto, haga lo otro, y no tiene mucho sentido, se están equivocando. El segundo tema es que de alguna manera me parece que mencionaste, evidentemente, el trasfondo de lo que mencionaste es, en lo personal a mí me sorprende el desconocimiento que aparentemente este nuevo gobierno de Trump tiene sobre China. Tal vez creyeron que la China de su primera presidencia es la misma China de esta etapa de la historia. Y no tienen mucho que ver. Los chinos construyeron resiliencia, se fueron ganando en autonomía tecnológica, en capacidades propias. Y claro, cuando dijeron que imponían un arancel retaliatorio del 145%, dijimos, pero ¿cómo puede hacerlo China? Bueno, lo puede hacer porque en 8 o 9 años, no sé, 10 años, ha logrado, digamos, autosostenerse o generar capacidades propias que le permiten un leverage diferente con Estados Unidos. Y entonces, y aquí en Argentina estamos en esa posición, digamos, de alguna manera tratando de desandar un camino de alta intensidad de relación con China, que del gobierno anterior, jugando mucho más en una alianza directa con Estados Unidos y con Israel. Pero bueno, tiene que haber algún tipo de caricia, y la caricia es el hecho de que hayamos aceptado la renovación del swap por $5.000 millones, que es un factor clave en la estabilización financiera de la Argentina. El swap chino en conjunto representa el 47% de las reservas externas del país. Hoy salió la noticia de que en principio la Argentina admitiría la continuidad de la construcción de las 2 represas en el sur. Es decir, estamos en esa relación ambivalente que, como tú bien describiste, nos pone a todos los países, desde México hacia el sur, en una posición, digamos, por presión de los Estados Unidos, en una posición así, digamos, entre comillas, de presión, digamos, ¿no? Ante esta competencia estratégica. Así que bueno, en ese sentido, no te diría que al contrario, no estamos exentos, por más que se diga que acá hay una alianza muy profunda con Estados Unidos, no estamos exentos a esas presiones, al ejercicio de esas presiones. No hemos asistido de un alto nivel de representatividad a la cumbre CELAC en Beijing. No hemos firmado el documento en Honduras y no hemos firmado tampoco este documento, la Argentina, perdón, ¿no? Entonces, ahí hay, como digo, un entendimiento de que, bueno, la relación con China debe responder en gran medida. O sea, tal vez seamos, en líneas generales, más permeables, ¿no?, a las sugerencias que vienen de Washington respecto a la relación con China. O sea, por supuesto que otros países como tal vez México, Brasil, tienen una mayor autonomía o grados de libertad para moverse, nosotros estamos más constreñidos en ese sentido. Comentarios generales que se me ocurren de acuerdo a lo que tú decías y que estamos en medio de este tironeo competitivo entre China y Estados Unidos. Y lo otro es que es una pregunta que me da mucha curiosidad. Tal vez cuando vea el documento de la CEPAL esté respondida, por supuesto, pero bueno, algún adelanto, como se suele decir, tal vez nos puedas ofrecer. Cuando tú hablas de infraestructura,
precisamente porque no sé mucho, pero me interesa, y porque hay otros países también, la India está trabajando fuertemente con Argentina en este sentido, la cuestión de la infraestructura digital. O sea, a ver si digo correctamente, suponte, el eje de cooperación en economía digital o digitalización económica, infraestructura digital, y un capítulo que me parece muy interesante, más para, estamos en el ámbito académico, es aplicabilidad en temas de educación digital. Entonces, pero bueno, te dejo esta pregunta, como digo, tal vez en el documento CEPAL hayan transcripto o hayan dicho algo sobre este tema que tú sabes que para nosotros, en términos de generar capacidades para los jóvenes y las nuevas generaciones, en esta era tecnoeconómica es determinante. ¿Quieres que responda brevemente? ¿Sí? ¿Te parece adecuado? Mira, yo sobre Argentina no voy a opinar. Y me llamó la atención, he estado muy metido en el tema ahí de este foro CELAC China. Si ustedes revisan la declaratoria de los 4 presidentes, Xi Jinping, 3 latinoamericanos, 20 y pico cancilleres, al final hay un pie de página, no hubo representante de Argentina que hubiera participado en esta declaratoria, ¿no? Penoso, vergonzoso, yo diría, ¿no? A ver, no puedes sacar la mano y decir, oye, quiero el swap y quién sabe cuánto, y no participas en una declaratoria formal de América Latina con China. No participó el representante argentino, está fuerte. A ver, bueno para pedir, malo para calentar la banca, ¿no? No tienes que tener una voz activa en nada, pero pie de página está bien clarito, el de Argentina no estuvo, ¿no? Ojo, estas cosas tienen consecuencias. Oye, amigo, ¿te acuerdas cuando fuiste a Pekín y que estuviste dando entrevistas afuera de ahí, pero no fuiste ahí a participar? Y ahora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres vacunas en contra del COVID o no sé qué? ¿Qué hacemos, amigo? ¿No? Ahora quieres que renegociemos cuánto? A ver, explícame un poquito, ¿no? Llama la atención, ¿no? El tema, yo les diría, este concepto de nuevas relaciones triangulares a mí me parece muy atractivo desde múltiples perspectivas. Lo hemos venido usando para analizar cadenas globales de valor, la cadena global de valor autopartes, automotriz, Estados Unidos, China y México, pero podría ser Argentina, podría ser Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Y además invita a lo siguiente. En algunos sectores en América Latina, lo conozco en Centroamérica y México, como que se juega con la idea, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, y en México, ¿no? Pero nosotros somos norteamericanos, o sea, de América del Norte, ¿no? ¿No? Entonces, pues, si se están peleando estos dos países, pues ya asumamos nuestra pertenencia geográfica, aunque Trump nos trate como perros, ¿no? Y nos insulte, etcétera, pero ya olvidémonos de China, ¿no? Que me temo que es una discusión no solo en México, sino que también en otros países, con una buena dosis de racismo, de ignorancia, etcétera, etcétera, ¿no? Con este concepto de nuevas relaciones triangulares, yo les diría, incluso países que no tienen relaciones diplomáticas con China, Guatemala, Paraguay, entre otros, requieren de hacer frente a China. ¿Qué quieres con China? ¿No? Incluso en Guatemala y Paraguay, la participación en el comercio, en inversiones, vamos a sacar en unos 2 meses, hay un documento sobre inversiones chinas en América Latina con colegas de Paraguay y de Guatemala. Sorpresa, pues hay inversiones chinas con relaciones o sin relaciones diplomáticas. Eso significa para el caso de Argentina y para el caso de México que uno requiere de una estrategia
con respecto a Estados Unidos, por obvias razones, no estamos diciendo muera o viva, y con China, no es o con China, ¿no? ¿Qué quieres hacer con Estados Unidos y qué quieres hacer con China? Y ojo, atente a las consecuencias, ¿no? Si dices, no, yo con estos no voy a participar en la reunión y en la declaratoria en Pekín, hazte cargo de las consecuencias, ¿no? Porque no puedes no estar en la reunión y el lunes decir, oye, China, ¿me puedes ayudar a ver, tienes que tener un mínimo de coherencia. Yo no soy diplomático, pero no de coherencia intelectual, no sé, pero algún mínimo grado de coherencia, ¿no? Y después en lo de infraestructura, a ver, infraestructura, Sergio, hay pocos sectores en donde la infraestructura no sea relevante. Por supuesto que la infraestructura digital es significativa y tú y yo sabemos, las contrapartes chinas son fantásticas en inventarse rimbombantes temas, ¿no? La ruta de la seda, y entonces tienes la ruta de la seda marítima, educativa, de salud, digital, todo eso es ruta de la seda, y después si agarras la iniciativa de la franja de la ruta, y cientos de programas. Todavía que yo sepa no se ha publicado el documento que es el medular de este foro CELAC China, que es el programa que resulta de esta reunión ministerial. Serán unas 5 o 10 páginas, donde habrá docenas de aspectos que han sido priorizados por América Latina y el Caribe y China. Por lo pronto, en la inauguración, Xi Jinping hizo una invitación, me parece muy valiosa, de un intercambio de más de 10,000 becas que quiere dar a funcionarios y población de América Latina, y todo un grupo de iniciativas hacia jóvenes. En el programa, el 5º punto está dedicado a estos intercambios y con jóvenes, ¿no? Eso, Sergio, pues depende enteramente de la contraparte latinoamericana. Argentina, que diga, oye, a ver, me ofreciste 10,000 becas a América Latina, yo no quiero las 10,000 becas, pero dame 500 para jóvenes que se especialicen en temas digitales. Claro, si no fuiste ni siquiera a la reunión, pues te van a decir, oye, amigo, ¿de qué se trata? Pero bueno, se juntan con los uruguayos y capaz que pero bueno, no es irrelevante, ¿no? Pero digámoslo así, en mi experiencia, y verán en el documento de la CEPAL, ahí el documento es bastante autocrítico de que los países latinoamericanos pues no toman siquiera lo que ofrece China. En el primer plan de acción, 2015-2019, 4 años, China ofreció cientos de becas de maestría para latinoamericanos para irse a China. Que yo sepa, no se usó ninguna. Ojo, eso no significa que latinoamericanos no hubieran ido a China, sino que significa en el marco del foro CELAC China, no. Cientos. Imagínate si México o Argentina hubiera dicho, oye, pues mira, si Colombia no lo hace o Paraguay no está interesado, yo, Argentina o México, sí. Si hubiera tenido 50 maestrías especializadas en turismo, que creo que tiene un enorme potencial, y tiene 50 personas que después de 2 años llegan a Argentina, a México, a Brasil, especializados en el turismo chino y saben qué quieren, qué toman, qué coman, qué fuman, qué no sé qué, que no son alemanes, no son italianos, no son brasileños. Si tienes 50 personas que genera infraestructura turística, eso te cambia el país. ¿Qué pasó? No se usaron. ¿No? Entonces, claro, si no hay un país, Argentina, México, Brasil, Uruguay, que diga, oye, yo no quiero las 500 becas, pero dame 50 en ingeniería digital, en turismo digital,
¿no? 50. Con eso transformas un país, ¿no? Entonces, la responsabilidad, me temo, Sergio, es que para variar está en nuestros países, ¿no? Entonces, si no te presentas, si no tienes capacidad de levantar la mano y decir, yo quiero, pero si no va a ser una discusión y un debate que si Colombia le sacó la lengua a Venezuela y Venezuela a Brasil y Brasil a Argentina y Argentina a México ¿y quién va a querer las becas? Pues ya todos se olvidaron de cuál fue el tema, ¿no? La propuesta en la inauguración de Xi Jinping es muy clarita, ¿no? Eso se puede empezar a trabajar anteayer, ¿no? En fin. Perfecto. Ramiro, ¿querés administrar un poco la palabra? Brisset creo que está ahí ya esperando hace rato. Sí, tenemos varias consultas. La primera pregunta que llegó por el chat, a donde los invitamos a escribir sus consultas para el disertante, Carlos Hardwin dice, ¿qué posibilidades hay, en el caso de cambiar este gobierno, entiendo que se refiere al argentino, las posibilidades de recuperar el comercio y el acuerdo con China y de ingresar a los BRICS? ¿Quieres que conteste una por una o juntamos? Vamos más rápido, así lo hacemos rápido. Bueno, yo creo que China tiene una paciencia pragmática e ideológica espectacular. Yo no conozco todavía el caso donde diplomáticamente China le diga a alguien que no. ¿No? China tuvo relaciones diplomáticas, las inició con Allende, las continuó con Pinochet y continuó con otros gobiernos democráticos de centro izquierda, centro derecha, centro... en fin, me para los pelos de punta, pero yo no creo que China tenga problemas con Argentina o con un gobierno específico. Ojo, a menos de que se empiecen a meter en temas que no les importan, ¿no? Si empiezan a discutir el tema de una China, etcétera, ahí la cosa desapareció. ¿No? Pero incluso si no fueron a la reunión y si le sacaron la lengua y se hacen los superhéroes en Washington, etcétera, yo no creo que eso afecte la relación en el mediano y largo plazo con Argentina. Lo de los BRICS, no sé, yo creo que ahí sí ha de haber países como Brasil y Rusia, particularmente Brasil, muy, muy enojados, ¿no? Ahí habrá que sanar muchas heridas que seguramente no podrá hacer con este gobierno, pero tendremos que tener un brasileño para ver qué profundas son las heridas, ¿no? Donde invitan al presidente de Argentina y este está en el sur de Argentina con un grupo de amigos, pero no va a la reunión invitada, pues eso está fuerte, ¿no? Bien, gracias. Tomás López Mateo, graduado de nuestra maestría de Asia-Pacífico de UNTREF, dice, me gustaría plantearle al profesor, en el marco de los estudios que analizan la relación América Latina con China, si podría profundizar en su advertencia respecto a la trampa de la descripción. Y pregunta, ¿cómo puede el análisis académico evitar quedar atrapado en la mera exposición descriptiva y avanzar hacia una interpretación crítica y teóricamente informada? Mira, yo me permito humildemente, pero en forma clara y propositiva, de proponer un par de conceptos. Lo de menos, como decimos en México, es que los agarren de piñata y que los hagan pedazos, porque hay mejores conceptos, ¿no? Está bien, no tengo ningún problema, ¿no? Les puedo asegurar que son resultado de un proceso de reflexión, de análisis empíricos, de revisión, de ir más allá del state capitalismo, state-owned enterprises, ¿no? En el peor de los casos, la SASAC en China tiene 117 empresas bajo la supervisión del gobierno central. Eso
es un chiste del sector público. El otro extremo serían propiedad del 45% del Producto Interno Bruto. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo los invitaría a considerar estos conceptos. Lo de menos es que sean insuficientes, pero empecemos de algo, porque de otra forma el 90% de análisis de colegas chinos también y de colegas latinoamericanos, pues es la gráfica 1, 2, 3, 27, 129 y estamos todos roncando, ¿no? Bien, les decimos a todos que vamos a compartir los links de acceso a las bases de datos que compartió el profesor Dussel en su presentación. Lo vamos a enviar por email a todos los que se han conectado hoy. Pregunta Federico Lorite, ¿qué pasa con México? Federico Lorite, también alumno de nuestra maestría. ¿Qué pasa con México y los BRICS? ¿Cuál es la razón geopolítica que no ingresa a los BRICS? Dice. Mira, el gobierno mexicano con Morena, con López Obrador en el sexenio pasado, con Claudia Sheinbaum, yo creo que yo me siento muy cercano a lo que se está haciendo, no en el caso de China, ¿no? Me parece que este cuidado en extremo con respecto a China no es adecuado. México requiere de una propuesta. Publicamos en el Sechimex a finales del año pasado un documento de 35 páginas, 27 propuestas de qué hacer en el corto, mediano y largo plazo, 2024, 2030, con respecto a China. Lo hemos presentado en muchos lugares. Sé que a alguna gente en el gobierno no le va a gustar, con la idea, una agenda estratégica México-China, subtítulo Nuevas Relaciones Triangulares. La discusión no es Estados Unidos o China, sino que Estados Unidos y China. Y si vamos a esperar a que el presidente Trump nos dé permiso de pensar sobre China, yo digo, faltan 42 meses. Y si hay una tercera presidencia, nos va a sobrevivir a todos. Entonces, no podemos esperar acá a que nos den permiso, ¿no? De pensar en China, ¿no? Entonces, en fin, la situación de México es diferente que Brasil. Pues, si Claudia Sheinbaum estuviera en China y de visita además se va al Kremlin, pues no les cuento la que se arma en México. Eso México no lo puede hacer, pero creo que sí puede tener una discusión, empezar con una discusión sobre China. En México no hemos empezado con una discusión. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, conozco los diputados y los senadores que se han quejado durante 20 años, ¿cómo es posible que México no haga más sobre China? Ahora la senadora responsable del tema, la conozco hace 30 años, le digo, oye, ahora tú eres la responsable, no te puedes quejar de que no haya una discusión y no se logra, ¿no? Entonces hay mucho miedo de que por eso el presidente Trump se enoje más con México y nos ponga en la mira, ¿no? No creo que sea una estrategia inteligente, pero bueno, en esas andamos. Bien. Cristian Enrique Tapia dice, ¿en qué medida los fundamentos de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era, específicamente los derechos humanos económicos o humanos, confrontarán con los derechos humanos civiles y políticos reclamados históricamente por parte de Estados Unidos? Es un tema súper interesante. No podría darte una respuesta puntual ahora. Justamente en agosto, les adelanto, estamos con la Universidad de Renmin, vamos a hacer un curso de 5 lunes, horario de México, martes en la mañana en China, con 5 buenos profesores de la Universidad de Renmin sobre el pensamiento de Xi Jinping, ¿no? Duro y a la cabeza, para que los que nos acusen de ser pro-chinos, pues digo, si uno quiere hacer una buena crítica al pensamiento de Xi Jinping,
pues hay que leer a Xi Jinping, pues no puede uno leer a Mafalda, ¿no? Pues entonces, ojalá participaras y ojalá entonces te pueda dar una mejor reflexión. He leído buena parte, tengo acá atrás mío la obra completa de Xi Jinping, pero no podría darte en este momento una seria evaluación sobre el tema, ¿no? Voy con otra más, hay algunas otras, así que voy a ir rápido. Interesante ponencia, dice Brisset, muchas gracias. Desde su perspectiva, pregunta, ¿cuál es el avance chino en materia de soft power en la región? Ya está. Pues muy significativo, ¿no? Soft power, hard power, digital power, pues no sé cuál power uno pudiera dejar de lado, pero la presencia china sigue creciendo. Mira, en México, donde la cosa está muy cuidadosa, muy tímida, en el 2024, último dato anual, las importaciones chinas rompieron el 20% de las importaciones mexicanas, por primera vez en la historia de México, ¿no? Entonces estamos en debates y México, no se te vaya a ocurrir y cuidado con los chinos y qué sé yo qué. 20% de las importaciones por primera vez provienen de China. ¿Y qué crees? ¿Quiénes son los principales importadores? No es BYD, no es BAIC. El principal importador de productos chinos en México es General Motors. Nuevas relaciones triangulares. 20% de los autos mexicanos, nuevos autos que se venden, son autos made in China. ¿Quiénes son los grandes importadores? 60% de los nuevos autos hechos en China son importados por las automotrices estadounidenses. ¿Por qué? Porque los modelos que se demandan en México se fabrican en China, ¿no? Entonces no es BYD, ¿no? Entonces es una relación más compleja, pero eso en Washington no se entiende y no se quiere entender, ¿no? Entonces no quiero que México importe autos y productos chinos. Oye, son tus empresas, eso no me importa, ¿no? Bien. Lucas Zanoni pregunta, primero reflexión, dice, entendiendo que el empleo generado en los últimos años desde China, por inversiones o empresas de origen chino, está creciendo, pregunta, ¿no cree que termina afectando los procesos de reindustrialización de México y Argentina, por ejemplo, dos países con memoria industrial? Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, yo creo que, a ver, la competencia con China, que en algún momento tuvimos cierta competencia a inicios del siglo XXI, en una ventana de 10 años, recuerdo debates en los que participé, incluso China exportaba calcetines y ropa interior a Estados Unidos, México y El Salvador y Nicaragua y Guatemala también. Eso fue 10 años o 5 años. Hoy, 2024, ya yo siempre digo, pues China es el Barcelona con Messi, ¿no? Y nosotros en América Latina somos un equipo de tercera y si nos meten 10 goles, nos fue bien, ¿no? China hoy en día a todos los productores de tejidos les vende el equipo, ¿no? Sigue produciendo calcetines, etcétera, pero a El Salvador, a México y a otros países, a Bangladesh y Pakistán, la India, etcétera, les vende la maquinaria para la producción textilera, ¿no? Ya está a otro nivel, peléense por cuánto les van a dar por un kilo de lo que sea, una docena de t-shirts, etcétera. China ya está a otro nivel tecnológico, me temo, ¿no? Creo que Carlos quiere hacer, creo que es conveniente ya que Carlos intervenga y que haga sus comentarios y me parece ir dando un cierre ya, ¿no? Por supuesto. Gracias, Sergio. Gracias. Discúlpenme, yo tomé los últimos 10 minutos ya de comentarios cuando terminaba Enrique, porque me quedé totalmente trabado desconectado, digamos, durante más de casi media hora, pero escuché, sí, tus últimos, sí, lamento, pero creí que ya ni iba a poder reingresar. Estoy con otra computadora, se bloqueó. Bueno. Muy rápido sobre lo que ha planteado Enrique. En primer lugar, mi absoluta
mi absoluto apoyo al idea de los enfoques triangulares. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sobre eso me permitiría en el caso pero lo voy a relacionar después. Segundo punto, CELAC. Yo he seguido CELAC desde mucho tiempo atrás y lo que comentaba, y lo he dicho muchas veces en los seminarios, era justamente lo que tú estás planteando. Lo que Kundera decía, la liviandad del ser, ¿no? Vis a vis la contraparte China. Cabe también tener en cuenta que en América Latina, a lo mejor gente que está en CELAC en muchos países es un grupito minúsculo del gobierno, de la empresa privada, y del otro lado hay X número de expertos chinos trabajando. Fíjense que la técnica china ha sido dividir todo en subgrupos. Si ustedes ven, tenemos una cantidad de subgrupos. Esto para China no es ningún problema, al contrario, permite una entrada mucho más perfilada y de este lado no hay con qué responderle, por lo que tú has planteado, la falta de estudio, la falta de participación del Estado y las empresas en particular. En este sentido, estás planteando esta reunión de CELAC y me parece fundamental lo que estás planteando a futuro. Yo creo que, y tomo ahora el tema que acabas de plantear, ¿cómo hemos dejado pasar el tiempo? Mis primeros viajes a China fueron en el 82-83. ¿Saben lo que era el shopping en China? Era un cuartito tipo garage con una góndola hecha con madera o lata y había 3 productos extranjeros: helados, caramelos y chocolatines, confituras, provenientes ¿de dónde? De Estados Unidos y de Europa. Mermeladas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mercado daba para $1. $1 y pico. Los precios estaban en $1 y pico de esos productos. Es lo que podían adquirir en ese momento. Yo vine acá a la Argentina y le dije, muchachos, acá había grandes empresas productoras de alimentos y con buenos precios tenía diferencia. Fui a la OIA, digo, este es el momento de entrar. Este es el momento porque tenemos precios mejores y los helados son tan buenos como los franceses. Este es el momento de entrar. Habla más fuerte el aguilucho que no te escucho. 0. De este tipo de historias a lo largo de 30 años tengo un montón. No voy a elaborar, pero corrobora en el caso argentino por lo menos totalmente mi visión lo que tú estás planteando. Volviendo al tema ahora de las becas. Tienes toda la razón, pero en un momento en que comenzaron las becas, el gobierno argentino no puso prácticamente ninguna. Brasil en ese momento, estoy hablando de los 90, puso 10 millones, casi 15 millones de dólares para becas. Para becas. Nosotros dependemos totalmente de las becas chinas. Total y absolutamente. Y ahora Dios sabrá qué va a pasar, pero este fue el proceso. Ahora, ¿qué pasa con los que se reciben? Este es mi último punto, porque esto es muy importante en función de lo que tú estás planteando, Enrique. Todos los chicos son brillantes, ahora tenemos un florecimiento, dejad que vengan las 100 flores, ¿verdad? Que florezcan, pero ¿trabajo sobre qué? Sobre política internacional macro. Sí que si va a estar Estados Unidos, China, el triángulo, la cosa. Poner los pies en el plato y ver, bajar a tierra y ver cosas tan concretas como la que tú estás planteando, no existe. Si tú miras todos los trabajos sobre el BRIC en Argentina, ahora hay centenares. Todos lo único que hacen es ver cómo podemos recibir más. No hay un solo trabajo que yo he encontrado que piense cómo le entramos con empresas al BRIC, puesto que este es de ida y vuelta. Ese tema no existe, nadie lo toca, no. Todos están en la macro, que es muy bonito, el discurso sobre política internacional, yo soy un especialista en política internacional, sí, pero hoy tenemos que bajar a tierra. Y esto en el país por lo menos no existe. Y perdón ¿cómo te decía? Mi vehemencia, ¿no es cierto? Pero creo que hay que poner esto muy en claro. Y a futuro, y sobre política internacional, último comentario. Y acá tomo una fórmula que me encanta de mi querido México. Pues, ¿cómo le hacemos? Esta es la gran pregunta. Pues, ¿cómo le hacemos? Yo me he puesto a mirar,
porque, y ahora estoy presentando justamente una conferencia muy grande, voy a presentar el trabajo, así que justo vino. Yo me puse a estudiar cómo reaccionaron los países del sudeste asiático en una problemática como la nuestra, pero infinitamente peor, porque tienen ya una crisis concreta, tienen el tema militar presente, el estrecho Malaca y todo lo demás. ¿Qué han hecho estos países? Hay 3 que están, sí, ligados directamente a China, ¿cierto? Myanmar, Laos, Camboya. Pero el resto ha jugado balance, ha jugado hedging, ha jugado no alineación activa. Y he estudiado casos por casos. Le voy a decir que fueron superhéroes y ganaron al 100%. Pero la han parado, la han gambeteado, han diluido el impacto y han logrado manejarse con los 2 bandos. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Pero no hay que tener miedo, hay que saber hacerlo. Y no se sabe negociar con China. Se ignora cómo hacerlo. Perdón mis comentarios. Dejo la palabra. No, yo 100% de acuerdo, Carlos, y yo solo insistiría, a ver, en cuanto a la CELAC, te va a llamar la atención, Carlos, las propuestas al final, a diferencia de buena parte de los anteriores documentos que han acompañado al foro CELAC China, que yo te diría muchas veces, y conozco a los autores, se llevaron a cabo por autores que no tenían mayor conocimiento sobre China, no estaban muy metidos, pero además muy burocratizados, llenos de miedos porque no vayan a tomar represiones en contra de uno, porque no te vayan a acusar que eres pro-chino, qué sé yo. Con este autor no fue el caso, ¿no? Yo fui el autor de este documento, ¿no? Entonces, yo ahí te puedo asegurar que, bueno, hay una serie de propuestas con respecto al tema de becas, de turismo, 7, 8 temas, la reforma institucional del Foro CELAC China, que más que uno dirá, oye, ¿y qué se mete la CEPAL en temas que le importan? Yo creo que se dicen cosas nuevas. A ver qué te parece, ¿no? Y bueno, en estas nuevas relaciones triangulares, bueno, pues no es lo mismo ser Vietnam en estas nuevas relaciones triangulares que Japón, que Corea, que México, que Brasil. Pues yo diría, pues Brasil se puede dar el lujo de visitar a quien quiera, pues no tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ¿no? Pues que visite a Corea del Norte y tiene más libertades, ¿no? Entonces, en fin, nuevas relaciones triangulares. Habrá que ver cómo se dosifica esto. Yo creo que lentamente en México también al gobierno, como decimos acá, les cae el 20 de que es ineludible tener una estrategia con respecto a China. Y sorprendentemente, incluso China también comprende para el caso de México, que México está ahí en una situación diferente a muchos otros países, ¿no? Lo cual se agradece, ¿no? Es más, muchas veces, en vez de echarle la culpa al gobierno mexicano y a las élites mexicanas, por ahí después las contrapartes chinas dicen, uy, no, pobre México, es que está tan cerca de Estados Unidos y Estados Unidos toma las decisiones por México. Yo digo, ojalá y fuera así, pero bueno, es otra discusión, ¿no? Pero habrá que hacer uso hay que leer la inauguración de Xi Jinping, este plan de acción conjunto, y habrá que hacer uso de ello. Si no se hace uso de eso, pues estamos perdidos, ¿no? Pero gracias, Carlos. Ramiro. Muy bien, Sergio. Vamos cerrando también, Carlos, agradeciéndole al profesor Dussel y recordándoles a todos que les vamos a hacer llegar el material por email, tanto los que han solicitado la información sobre el curso de los lunes, los 5 lunes que se inicia prontamente, y también el link para acceder a la base de datos. Y también aprovechamos para recordarle que nuestra maestría va a abrir una nueva corte en el mes de agosto y las reuniones informativas y la inscripción va a comenzar
en el mes de junio. Ahora sí, Sergio. Bueno, a ver, finalmente agradecer a todos el tiempo y la dedicación, asistir a la conferencia y la presentación del doctor Dussel. Es un colega, es un amigo, y siempre con Carlos, con Ramiro, lo destacamos, lo hablamos entre nosotros, la disposición de Enrique cada vez que se le golpea la puerta virtual para que nos auxilie en este entendimiento, digamos, ¿no? Y en este mayor conocimiento sobre lo que es China en sí misma y sobre todo en la relación con América Latina. Creo que, no sé, es un sentimiento, una sensación, porque nos duele América Latina. Uno también se compromete en estas cosas, ¿no? La región con tanta riqueza, a veces bendición, maldición de los recursos, tanto capital humano, tanta expectativa, tanta juventud, tanta imaginación que puede ser puesta en juego. No lo hacemos nosotros por nosotros mismos, sino que nos tienen que venir a acicatear desde afuera, ¿no? Si ese es el caso de China, si nos está sacudiendo un poco, si nos mueve la imaginación, si nos ofrece perspectiva, si nos ordena intrarregionalmente, si aumenta el comercio, genera empleo, trae inversiones, aporte tecnológico, bienvenido sea. Somos una región maravillosamente rica, como dije, en recursos naturales, pero de millones, no sé, son millones de pobres. Una cuestión absolutamente incomprensible. Ojalá que podamos, y me parece que hay un poco lo que dijo Enrique es totalmente pertinente, ¿no? Está de nuestro lado. China nos puede orientar, nos puede indicar, nos puede sugerir, pero somos nosotros los que con nuestro propio diseño, herramientas, imaginario, tenemos que construir o maximizar o tratar de sacar de esa relación el máximo nivel posible para nuestra gente. Creo que en el fondo de todas estas preocupaciones está lo académico, lo estricto, lo técnico, pero también hay una cuestión de sensibilidad social que desde nuestras instituciones académicas, el caso de la UNAM, Sechimex, hay un compromiso, ¿no? Por tratar de, no sé, sortear un poco estas preocupaciones. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Ojalá que la próxima sea aquí en Buenos Aires, que te tengamos otra vez. Y bueno, y compartir contigo siempre estos momentos y este conocimiento que nos aportas nos jerarquiza, porque eso también lo hablamos con Carlos y con Ramiro, para nosotros jerarquizarse el posgrado. Y nosotros siempre tratamos de ubicarnos en un nivel de más arriba, digamos, ¿no? Así que tu aporte en ese sentido es altamente valorado. En lo personal te mando un abrazo a la distancia. Sé que estás muy, muy comprometido con la reunión de la red, que es realmente muy densa y muy potente. Y nada más que eso. Un abrazo, agradecerte nuevamente. Y bueno, no sé si Carlos querés, bueno, obviamente, pedirte. Fuertísimo abrazo y el mejor deseo ahora para la próxima reunión. Muchísimas gracias. Comparto 100% lo que dice Sergio. Y te esperamos muy pronto, nuevamente. Muchas gracias, Carlos, Sergio. Adiós. Buen fin de semana. Hola. Muchas gracias a todos. Y buenas noches. Gracias por... Discúlpeme por la interrupción. Mi nombre es Facundo. Yo estudio en el secundario en La Plata y la